Cristo. Bueno, se ha estado compartiendo un tema acerca de precisamente el amor de Dios, cierto que sí, el amor de Dios manifestado en muchas áreas. Y ahora vamos a mirar acerca de ese reto de amor guardando la honra de las personas. Y para esto vamos, entonces te dirá, pero ¿cómo es esto? Pues vamos a mirar en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 16. Éxodo 20, 16. Les invitamos a abrir las Biblias. Cierto que sí, dice la palabra de Dios: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Bueno, muy importante esto: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En los 10 mandamientos de la ley de Dios, la ley moral de Dios, es importante entender que hay 2 mandamientos que tienen que ver con lo que hablamos, ¿cierto? Y el primero está en el versículo 7. Nos dice la palabra de Dios: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, en los 10 mandamientos, respecto a lo que hablamos, lo primero que nos dice es no tomar el nombre del Señor en vano, ¿de acuerdo? Este mandamiento va orientado en proteger la santidad del nombre de Dios. Proteger la santidad del nombre de Dios. Importante este punto. Pero en el 9º mandamiento también tiene que ver con el hablar, y dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces aquí este mandamiento va orientado a proteger la honra de las personas, proteger la santidad de la honra de las personas. Esto es muy importante. Y este mandamiento también, en tercer lugar, habla de proteger la santidad de la verdad. Pero básicamente entonces este mandamiento que vemos aquí: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, va orientado en primer lugar a proteger la honra de las personas. Esto es muy importante. Dice: no hablarás falso testimonio. La capacidad de hablar es un privilegio que Dios nos ha dado, ¿cierto? El hombre creado a la imagen de Dios, así como Dios habla, el hombre también puede hablar. ¿Por qué motivo? Porque le ha dado Dios esa capacidad que no tienen los animales. Los animales, sencillamente, como algunas especies de animales, repiten solamente, pero no tienen esa capacidad intelectual de coordinar, de analizar y de hablar con esa objetividad y con esa capacidad que tiene el ser humano. A través del hablar nos podemos comunicar, ¿cierto? Nos podemos expresar. Es decir, que el hablar es muy importante. La capacidad de hablar es algo muy importante que Dios nos ha dado, pero es algo que tenemos que usar con mucha responsabilidad. Muchas personas se destruyen o destruyen a otros por la forma de hablar. En el libro de los Proverbios 18, versículo 21, nos habla de la importancia del hablar, de la capacidad de hablar, y nos dice literalmente que en lo que decimos hay vida o hay muerte. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Es decir, que lo que se habla es muy poderoso. Lo que hablamos trae vida o trae muerte, trae bendición o trae maldición. Por eso entonces la Biblia le pone especial atención a lo que hablamos, ¿cierto que sí? En el libro de los Proverbios, capítulo 15, verso 4, nos dice la palabra de Dios: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. O sea que hace mucho mal una indebida forma de hablar. Una forma de hablar indebida hace mucho mal. Y en el Proverbio 25, 18 nos habla la palabra de Dios y nos dice de la siguiente manera: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. O sea que, hablando precisamente de la capacidad de expresarnos verbalmente, o sea, de hablar, dice que el que hace falso testimonio es como que le pegara un martillazo a la persona, es como si lo traspasara con un cuchillo o lo traspasara con una espada.
O sea que el falso testimonio es algo que hace mucho daño a las personas. Recuerde que estamos mirando el punto, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces es importante entender que el que dice el falso testimonio, vuelvo a recalcar, es como el que golpea con un martillo a la persona, como el que lo traspasa con un cuchillo o con una espada. Es algo muy, pero muy nocivo. En la sociedad de hoy no se tiene respeto por la honra de las personas. Cierto que sí, se tiene en poco ese aspecto y la gente pues no le parece problema estar denigrando de los demás. Pero nos dice el libro de los Proverbios 22 acerca de la importancia de la buena honra de una persona, lo dice el versículo 1. De más estima es el buen nombre que muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Hay algo que vale más que plata y oro, es la buena reputación. ¿Cierto que sí? Dice la palabra que es de más estima que las riquezas, cierto que la plata y el oro, la buena fama, o sea, el prestigio, la reputación. Esto es un valor, es un tesoro que las personas tienen y que nosotros debemos respetar. Ese tesoro, esa riqueza moral que tienen las personas. ¿Cierto que sí? Vuelvo a decirlo, lo leo. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. O sea que la reputación es algo muy, pero muy valioso. Y de esto también nos dice Eclesiastés, capítulo 7, verso 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Entonces ese es un tesoro que tienen las personas y es un tesoro que hay que cuidar, que hay que resguardar. Cuando se levanta un falso testimonio y se destruye la reputación de alguien, esto trae graves consecuencias. Por ejemplo, cuando se daña la reputación de alguien, los demás le pierden confianza a esa persona porque ha sido divulgada una mala fama de ese personaje o de esa persona en particular. Es como cuando usted agarra una gallina y le quita todas las plumas, ¿cierto? O sea, despluma a su prójimo y bota esas plumas, las bota al aire. ¿Y qué pasa con el viento? Las plumitas van llegando por todos los lugares, ¿cierto que sí? Pero entonces de pronto usted dice, ay no, pues me arrepiento de haber dicho todo lo que he dicho de esta persona, de haber denigrado de esta persona. Entonces se arrepiente y dice, ¿qué puedo hacer? Entonces voy a recoger todas esas plumas que dispersé. ¿Cuándo las recoge? ¿Cuándo las recoge? Que es muy difícil, ¿cierto que sí? Entonces empieza a recoger una por una. ¿Cuándo va a recoger todo eso que se esparció, esa mala fama? Entonces por eso es tan tremendo entender que cuando se destruye la buena reputación de una persona es algo muy difícil de recuperar, porque se pierde esa imagen de esa persona ante los demás. Sí es algo delicado, ¿cierto? Entonces hay gente que aún ha ido a la cárcel por un falso testimonio, ¿cierto? Porque le han levantado causas y le han dicho, él hizo esto, él hizo aquello. Aún en nuestro país se habla mucho en las noticias que pagaron testigos falsos para que hablaran en contra de tal persona. Entonces trae unos resultados muy, muy funestos, muy malos, ¿cierto que sí? Esto es tremendo. Algunos reciben, sus hogares se destruyen, se dividen iglesias por los falsos testimonios. Entonces el propósito de esta enseñanza es que nosotros tengamos cuidado cómo hablamos de otras personas, de no levantar falsos testimonios, ¿cierto que sí? Porque es algo que daña mucho a las personas. Quiero que veamos un video breve. Los hermanos de tecnología nos van a ayudar con este video y pensemos acerca de las consecuencias del falso testimonio. La sexta cosa que Dios abomina está relacionada al falso testimonio. Preste mucha atención. 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. El testigo falso que habla mentiras. Para que usted pueda comprender la gravedad de un falso testigo, es necesario que usted vea el siguiente caso que ocurrió en Sao Paulo, Brasil. Fabián María de Jesús, una ama de casa que tenía su fotografía publicada en Facebook.
ella fue acusada de un crimen que no cometió. Fabián tenía 33 años. Era casada hace 17 años y madre de 2 hijos. Todo empezó con un diseño publicado en redes sociales de una mujer que supuestamente estaba secuestrando niños en aquella región. Apenas por tener una ligera semejanza con la persona de la foto, Fabián fue cercada por los habitantes de aquella localidad y fue brutalmente torturada hasta la muerte. Algunas personas del sector cuestionaron si ella realmente había cometido el crimen, pero fue en vano. La población dijo que habían visto la foto de ella en Facebook y que era ella. Fabián fue golpeada hasta la muerte. Después del linchamiento, la policía comprobó que Fabián era inocente. Ella solo estaba paseando por la calle. Sin tener ninguna prueba, apenas por una mínima semejanza, alguien levantó un falso testimonio en contra de esta mujer, y por causa de esto, ella perdió la vida de una manera brutal. El 9º mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. Dejémoslo ahí. Damos gracias a Dios. ¿Sí ve lo delicado que es un falso testimonio? Por eso la palabra de Dios dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Es algo que es muy, pero muy delicado y puede traer a casos aún de muerte, ¿no? De injusticias tremendas. Solo por un rumor, solo porque alguien comentó algo, solo porque les pareció, sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia. Entonces es importante entender eso. Hoy, por ejemplo, en las redes sociales se levantan comentarios de personas y uno reproduce, otro reproduce, pero no se verifica, no se confirma la realidad de las cosas y las personas van divulgando esos falsos testimonios. Tremendo esto, ¿no? Entonces es importante entender que es algo muy delicado ante los ojos de Dios el falso testimonio. Ahora, en el Antiguo Testamento, la justicia de Israel se basaba mucho en el testimonio, los testigos respecto a la persona, ¿cierto? Nos dice respecto a algo que sucedió ilícito con una persona. Miremos en el libro de Deuteronomio capítulo 17, versos 6 y 7. Dice: pero por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiese de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, y así quitarás el mal que está en medio de ti. Entonces la Biblia nos dice que la justicia de Israel tenía que ver mucho con los testigos, ¿cierto que sí? Y era tan delicado el ser un testigo, porque si alguien testificaba de que alguien había cometido un delito que implicaba la muerte, el mismo testigo tenía que participar de la muerte del acusado. Tremendo. O sea, Dios le daba y le da un gran valor a los testigos. No es como ahora que hay otras pruebas forenses, ¿cierto? Como ADN, como, bueno, otras cosas. Cierto que sí, pero se daba mucho énfasis a los testigos y esto producía algo muy delicado que podía hacer llegar a la muerte. Entonces, ¿qué pasa con un testigo? Con un testigo falso, está produciendo gran destrucción en la persona, ¿cierto que sí? Por eso es tan delicado tener cuidado de no levantar falsos testimonios. Es algo tan tremendo que, por ejemplo, en el libro de Primero de Reyes 21, no lo leemos, pero lo parafraseo, nos habla de un caso del rey Acab. El rey Acab tenía su propiedad, pero al lado de su propiedad había otra propiedad que pertenecía a Nabot, como una finca, por decirlo de alguna manera. El rey Acab quiso tomar esa finca y entonces le propuso a Nabot que se la vendiera. Entonces Nabot dijo: no la puedo vender porque es la herencia de mi padre. Y según las normas del pueblo judío, la herencia no se vendía, sino era algo que Dios había dado para la protección de la familia, era por ley, le pertenecía a la familia y no se podía vender. Mas sin embargo, Acab obcecadamente le ofreció dinero, le ofreció más otra propiedad, o sea, quiso que fuera la propiedad suya como fuese. Nabot no quiso hacerlo, entonces llegó Acab a su casa, era el rey,
y también su esposa era la reina. Entonces la reina le dice: ¿por qué está triste? Y entonces dice: es que Nabot no me quiso vender la viña. Y dijo: ¿acaso usted no es el rey? Pues haga esto, va a hacer una carta y va a reunir a todo el pueblo y va a levantar testigos falsos que hablen contra Nabot y digan que Nabot blasfemó contra Dios, que Nabot cometió muchos delitos, y entonces lo van a matar y usted va a tomar la viña. Y efectivamente así lo hicieron. Levantaron testigos falsos, los testigos falsos hablaron en contra de Nabot, lo mataron y el rey se quedó con la propiedad. Entonces vemos lo grave que es el ser un falso testigo, ¿cierto que sí? El testificar falsamente respecto a las personas. La Biblia nos dice que el falso testigo es una persona cruel. Nos dice en el capítulo 27 de los Salmos, en el versículo 12: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. La Biblia nos enseña que el falso testigo es cruel, respira crueldad, no tiene misericordia, no tiene piedad. El testigo falso es cruel, por naturaleza hay crueldad en su corazón. Eso fue lo que pasó con el Señor Jesucristo en Mateo 26, no lo leemos, versículo 59, cuando los fariseos levantaron personas que dieran falso testimonio contra el Señor. Y esto implicaría que el Señor sería muerto por ese falso testimonio, pero como el corazón de los que promueven el falso testimonio son crueles, no les importó que lo mataran. Hay personas que no les importa el daño que producen en las personas levantando un falso testimonio, ¿cierto que sí? Pero dice la palabra que el corazón del que levanta falso testimonio es un corazón cruel. La Biblia dice que Dios aborrece a la persona que da falso testimonio. Precisamente en el libro de los Proverbios, capítulo 6, dice la palabra de Dios en el versículo 16. Leamos por favor. Dice la palabra: 6 cosas aborrece Jehová, y una de esas 6 cosas está en el versículo 19. El testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. O sea que Dios abomina, Dios aborrece al testigo falso. Entonces es algo muy delicado, ¿cierto que sí? Es algo muy delicado. La Biblia dice que Dios aborrece al testigo falso, que es algo que a Dios le desagrada y es de lo que Dios aborrece, entre otras cosas, a los falsos testigos. Entonces es muy importante que nosotros analicemos sobre esto, porque estamos en una cultura en la cual es fácil dar un falso testimonio, hundir a la persona, que la persona se acabe quizá en una cárcel, que la persona hasta se suicide o que la persona llegue a situaciones bien complicadas, que se destruya su familia, que se destruya su economía, pero hay personas que no les importa sencillamente dañar el testimonio o dar cargos falsos. Dice Malaquías 3:5: vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros y contra los que juran mentira. ¿Cierto que sí? Que juran mentira. Hay personas que dicen: sí, es que yo lo vi, yo le aseguro que lo vi, eso fue así, estos ojos que se dan de comer los gusanos lo vieron, y no tienen temor de Dios. ¿Sí me hago entender? Es tan delicado esto. Ahora, esto muestra la maldad de esa persona. Si alguno que está aquí tiene eso en el corazón, tiene esa maldad, esa crueldad, es importante que reflexionemos y que le digamos al Señor que nos ayude y que no estemos sencillamente divulgando un falso testimonio de las personas como si fuera cualquier cosa, porque es algo que se puede revertir contra las personas, puede traerle daño al que practica esto, muestra la maldad del corazón. Por eso tenemos que volvernos a Dios y abandonar esos hábitos que no son agradables ante el Señor. El libro de los Proverbios, capítulo 19, verso 5, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. O sea que el testigo falso no quedará impune. ¿Cierto que sí? La persona que falsamente habla de otro, que falsamente es testigo de otro, que falsamente promueve cosas negativas y falsas de otro, dice que no quedará sin castigo. Leámoslo literalmente nuevamente. Dice la palabra: el testigo falso no quedará
sin castigo. Recalco por tercera vez, el propósito de esta enseñanza es que nosotros analicemos si quizá nos hemos deslizado en dar un falso testimonio, ¿cierto que sí? ¿Por qué la gente da falsos testimonios de otros? En primer lugar, por la maldad del corazón. Por eso Mateo capítulo 15, verso 19 nos dice la palabra de Dios. Mateo 15, 19 dice así la palabra: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios. Los falsos testimonios salen de un corazón malo. ¿Por qué los falsos testimonios? Porque hay maldad en el corazón. Por eso el profeta Jeremías dijo: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros debemos recordar que como somos una raza caída, no nos podemos confiar de nuestro corazón. Nuestro corazón muchas veces distorsiona la realidad y a veces decimos que lo que hacemos es bueno, pero en sí no es bueno porque nuestro corazón nos está engañando. Muchas veces alguien dice: para mí esto es bueno, y otro dice: para mí esto es malo. Es decir, que hay subjetividad. Subjetividad es algo que no se puede confiar porque no tiene un fundamento objetivo, un fundamento claro. Pero la Biblia dice que nuestro corazón nos engaña, pero para eso está el Espíritu Santo, para guiarnos a toda la verdad. Y para eso están las Sagradas Escrituras que nos muestran cuál es la verdad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, muchas veces nuestro corazón piensa que lo está haciendo bien. Dice: pero lo que yo estoy hablando de esta persona es verdad, o bueno, medio verdad. Piensa: no es tan malo, no es tan malo, y el corazón lo va engañando. Recuerde que nuestro corazón no es el que nos guía la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Porque el corazón es subjetivo, el corazón es engañoso. Entonces, cuando una persona dice: es que a mí me parece, es que yo creo que esto, es que a mí me imagino que es así, es una señal de peligro. ¿Qué quiere decir? No nos podemos confiar de nuestro propio criterio. Hay una norma de moral y de conducta. Es la palabra de Dios que siempre nos dice la verdad. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Por eso la palabra de Dios, amén, démosle ese aplauso al Padre Celestial. La palabra de Dios siempre nos guía a lo verdadero, a lo que es verdad. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos de dónde vienen los falsos testimonios: del corazón pecaminoso, ¿cierto? De ahí salen los falsos testimonios. Pero también, en segundo lugar, los falsos testimonios pueden surgir por la codicia del corazón. Vimos entonces que el rey Acab codició la propiedad de Nabot, ¿cierto? La codició, y por esa codicia pagó testigos falsos para poderse quedar con esa propiedad. Entonces aquí vemos que el móvil de ese testimonio falso fue la codicia. En los inicios del cristianismo, los vecinos de los cristianos los acusaban ante el gobierno diciendo que ellos no cumplían con las leyes del Imperio Romano. Pero ¿cuál era el propósito? De quedarse con sus fincas, de quedarse con sus casas. Cuando un vecino de un cristiano lo acusaba ante el gobierno y le decía: mire, es que este cristiano no honra al emperador romano, no guarda las leyes de Roma, eran cosas que se inventaban para que llegara el gobierno y se llevara a esos cristianos a la cárcel y esas propiedades les quedaran a ellos. Motivados por la codicia, ¿cierto que sí? ¿Cuánto dinero se paga hoy por un falso testigo? Y la persona dice: si hay plata, pues yo digo lo que sea. Pero hay que tener temor de Dios, ¿cierto que sí? Entonces, qué importante es esto. Uno de los móviles es la codicia. Otro es quizá también en algunos casos la envidia. ¿Cierto? Alguien tiene envidia de lo que ha logrado alguna persona, entonces levanta falso testimonio contra esa persona. Recuerde que nunca para el cristiano el móvil es la envidia. Si otros prosperan, gloria a Dios. Dios tiene bendición para todos. ¿Cierto que sí? Pero muchas veces gente movida por la envidia levanta falsos testimonios, como falsos casos, como le hicieron al mismo Señor Jesucristo. Los fariseos envidiaban al Señor y le levantaron falsos testigos que lo llevaron a la muerte.
Algunos levantan falso testimonio por vengarse, quizás sienten algo contra la persona, quieren vengarse y buscan precisamente que haya un falso testimonio. Los orígenes del falso testimonio. Entonces hemos dicho la maldad del corazón, la codicia, la envidia, la venganza, ¿cierto? Pero indudablemente la raíz del falso testimonio es el impulso que Satanás coloca en las personas, porque ahí está ese falso testigo, el diablo, que está colocando en las personas ese impulso para que se dañe a esa familia, para que se dañe a esa persona. Entonces el que está ahí detrás de todo eso es Satanás, instando a que haya el falso testimonio. Pero qué importante es entender que esta no es la voluntad de Dios y que Dios quiere que seamos veraces. ¿Cuántos damos la gloria a Dios por eso? O sea que el falso testimonio no tiene un buen origen, su origen está en el mismo diablo. Y cuando la persona se deja llevar por Satanás para dar un falso testimonio de otras personas, está en un gran peligro. Está en un gran peligro. Por eso quiero hablarle a usted, a su conciencia, a su corazón. Si usted se deja llevar por el enemigo para levantar falsos casos, falsos testimonios, cuidado, porque es peligroso esa situación. No podemos seguir el camino del diablo y esperar que nos va a ir bien. Bueno, hay algo que es muy parecido al falso testimonio y se llama el chisme. Es parecido, ¿cierto que sí? Pero antes de seguir quiero hacer una pregunta, que estamos haciendo una encuesta. ¿Cuántos chismosos hay aquí? Levanten la mano. Esta iglesia es de las más santas que yo haya conocido, porque no hay ni un chismoso. Bueno, entonces chismosos no, pero ¿alguna chismosa de pronto? Tampoco. Bueno, alguien comunicativo, bueno, no, dijo ya la hermana Claudia, alguien comunicativo. ¿Qué es el chisme? El chisme es precisamente dar información que afecta la reputación ajena, para dar a conocer información sin necesidad de que sea conocida a la persona equivocada, es decir, que no puede solucionar nada. Entonces, ¿qué es el chisme en sí? Es compartir información o dar información que afecta a otros. ¿Cierto que sí? Que afecta la reputación de una persona. Dice entonces, ¿sí ves, hermano, tan tacaño? Dice, uy, pero es que es muy tacaño. Entonces, ¿dónde se empieza a convertir en chisme? Primero, que es una información que al divulgarla daña la reputación de esa persona. Puede que sea tacaño, pero eso no es problema de nosotros, es un problema de él. ¿Cierto que sí? Entonces, primero, es una información que se da para afectar la reputación ajena, pero que se da a conocer sin necesidad. Por ejemplo, aquí, ¿qué necesidad tengo yo de saber que esa persona de la que me están hablando es así? O sea, eso es problema de esa persona, no es problema mío. Entonces, ¿dónde se empieza a convertir en chisme? Que la persona viene a comentar informaciones que tocan la integridad de la reputación de otra persona, que la afecta, pero que es una información que no, o sea, que yo no tengo que ver nada con eso. Y también otra característica es que es una información dada a la persona que nada puede hacer. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo si esa persona está en esa condición? Ahora es diferente cuando el apóstol Pablo escribe y dice que fue informado por los de la familia de Cloé que en la iglesia de Corinto habían divisiones. Entonces, ¿qué diferencia hay acá? Alguien notó un problema en la iglesia, pero fue a quien podía ayudar a resolver el problema. Era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entonces puso orden en la iglesia y les dijo, no hayan divisiones, porque me han comentado, pero he evidenciado que sí hay divisiones. Entonces Pablo tenía la autoridad para arreglar el problema. ¿Sí me hago entender? Porque si alguien dice es que hay un problema que hay que tratarlo, pero se empieza a contarle a gente que no tiene nada que ver, ¿qué hace? Daña la reputación de esta persona, pero no arregla nada, porque le está contando a personas que no pueden solucionar el problema. No sé si me hago entender. Entonces, si se presenta un caso grave y necesita ser comunicado
por supuesto que hay cosas que tienen que saberse. Hay que ir es a la persona que puede realmente resolver el problema, pero si se lo cuento a 20 que no tienen nada que ver, lo que estoy haciendo es dañando más a esa persona y estoy denigrando y estoy promoviendo algo que se llama el chisme. No sé si me hago entender. Entonces, ¿cuál es la esencia del chisme? Es información que afecta a la reputación de una persona, que se comenta con personas que no tienen nada que ver con esto y que no pueden solucionar nada. Y entonces vuelvo a recalcar por segunda o tercera vez que si hay algo grave que se tiene que tratar, por ejemplo, un caso de un esposo que incurrió en cierta falta, la esposa está muy sentida por eso, ¿cierto? Pero si ella empieza a divulgar que su esposo es esto, que su esposo es esto y aquello, ¿arregla algo? No. Pero si la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y reprende a tu hermano. Entonces, si la esposa le dice, mire, fulano de tal, como lo llame, bueno, el nombre que sea, le dice, mire, usted hizo esto, ¿sí o no? Aquí están las evidencias. ¿Qué pasó? Entonces la persona dice, sí, realmente yo fallé, realmente sí, yo le fallé en esto. Perdóneme, me arrepiento. Voy a corregir. Hasta ahí llegó el problema. ¿Sí me hago entender? Y es que Dios quiere que las situaciones se traten lo más cercanamente posible. Entonces, de esa forma. Ahora, pero digamos que no se arregla y la persona sigue, pues hay otras instancias, ¿cierto? Por eso dice que si no te oyere, toma a 2 o 3 testigos, ¿cierto? Y después dice que si no, lo digan a la iglesia y que si no, bueno, o sea que va de un proceso, un tratamiento. Pero qué mejor es que las cosas se arreglen de una forma directa. ¿Cierto que sí? Si tiene que ver conmigo. Pero si es algo que alguien está haciendo y que yo no tengo que ver nada con eso, yo ¿para qué me voy a meter en cosas que no me corresponden a mí? No sé si me hago entender. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, en el Proverbio 22:1, vamos a mirar por favor, Proverbio 22:1, nos dice la palabra del Señor, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Entonces, el chismoso es un ladrón que roba lo más valioso de las personas. ¿Qué es lo más valioso de las personas? La buena reputación, el buen nombre. Entonces el chismoso es como alguien que llega a usted y le dice, me metí al home center y me robé 2 máquinas. Le regalo una. ¿Qué haría usted? A ver, bueno, dirá, pero tan raro eso. Dice, me robé 2 máquinas en el home center, le regalo una a usted. Entonces así es el chismoso. El chismoso le roba la honra a alguien y empieza a distribuir esa deshonra. Entonces cuando llega a decirle a usted, le dice, mire esto y aquello, o sea, le roba la honra y lo hace que usted también le robe la honra a esa otra persona. Por eso, ¿qué hay que hacer con la persona chismosa? Yo sé que aquí ya no los hay, gloria a Dios, eso es lo más importante. ¿Qué hay que hacer con ellos? Hay que decirle, bueno, ojo, ¿qué es lo que usted me está diciendo? No, que fulano de tal cosa. ¿Usted lo puede sostener ante esa persona? ¿Cuántos me están oyendo? Porque si usted lo escucha a esa persona, usted se contamina. Y usted, si le hablaron aquí de la hermana Luz Marina, es un ejemplo, perdón. Entonces ya usted va a ver a la hermana Luz Marina, no como la ha visto por años, como una mujer de buen testimonio, una mujer que ama a Dios, una mujer que es trabajadora, es una persona muy seria, sino que ahora la va a ver de una forma diferente porque alguien le robó esa honra y compartió conmigo ese robo. Entonces yo ya voy a verla a ella así, ya no puedo saludarla a ella, ya no puedo, porque ella es así. ¿Por qué? Porque alguien me colocó eso en mi corazón. Entonces, ¿qué es lo sabio? Me vienen a hablar, perdón que la tome como ejemplo. ¿Está usted dispuesto a sostener esto ante la hermana Luz Marina? Ay, no, yo lo dije solo para orar. No, yo no me quiero meter en problemas. Mire, cuando una persona no está dispuesta a sostener las cosas, amonéstelo. ¿Cierto que sí? Porque dice, aquí hablamos de todo el mundo y no se le sostiene nada a nadie.
Entonces eso es delicado, ¿cierto? Entonces así se van debilitando las iglesias, se van debilitando las familias, se va debilitando la sociedad. Entonces es muy importante entender eso, que el chismoso es un ladrón, porque roba la credibilidad, la buena reputación de alguien y comparte con otros esto, es decir, que comparte del robo que ha hecho. Por eso hay que ser unas personas cuidadosas respecto a esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Recuerde que no solo hay lenguas chismosas, sino oídos chismosos. ¿Usted había escuchado eso? El oído chismoso es el que escucha los comentarios y dice, ay, ¿y qué más? Porque es que dice que el chisme es delicioso, es como un bocadito suave, como comerse una cucharadita de miel. ¿A cuánto les gusta una cucharadita de miel? Bueno, de arequipe, es como que les gusta más el arequipe, ¿cierto? ¿Cierto? Una cucharadita de arequipe, dice, uy, qué rico, qué rico. Así es el chisme, dice la Biblia que son como bocaditos suaves, agradables. Es decir, que la naturaleza humana, al ser humano, por lo general le gusta el chisme. Y por eso no hay otra cucharadita, y no hay otra cucharadita. Entonces empieza hasta que le da diabetes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que tener cuidado con ese aspecto. Dice, lo difícil de la persona chismosa es esto, que hasta feo suena, ¿no? Esa palabra. Dice el capítulo 16, verso 28 de Proverbios. Estamos mucho en los Proverbios. Miremoslo, por favor, 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Qué produce el chismoso? Que separa a quienes, a los mejores amigos. Hay unos que son bien amigos y llega el chismoso y si ve su amigo lo que hizo, su amigo le robó tal plata, su amigo hizo esto, entonces de una vez daña esa amistad. Una persona chismosa hace mucho daño, es como los ratoncitos, que los ratoncitos todo lo que comen lo contaminan, lo destruyen. Usted tiene un bulto de arroz, llega un ratón, se come unos granitos, pero ya dañó todo el bulto. El daño que hace una persona, si me hago entender. Entonces, ¿qué nos dice? Que el chismoso aún separa a los amigos, ¿cierto que sí? Recuerde, 16, ¿qué? 28, ¿cierto? El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Capítulo 26, verso 20, dice la palabra de Dios: sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Qué tremendo es eso cuando en las iglesias hay gente que va comentando cosas, y siempre hay contiendas, siempre hay malos entendidos, siempre hay roces. Efecto de una persona que le gusta estar hablando y hablando y comentando y comentando y comentando. ¿Es algo malo o no es algo malo? Es muy malo, ¿cierto que sí? Produce tanto daño. Qué tremendo es esto. Un pastor, un siervo de Dios, era muy amigo con otro pastor, siempre se invitaban, se ayudaban, se apoyaban, se apreciaban, se honraban, hasta que otros empezaron a hablar de uno de ellos dos, a hablar mal, cosas sin fundamento. ¿Y qué pasó? Se dañó esa amistad, se destruyó esa amistad, se acabó esa amistad. Porque la palabra de Dios se cumple, ¿cierto que sí? Dice la palabra de Dios: el chismoso aparta a los mejores amigos, y dice también el texto que hemos leído de 26:20, dice literalmente, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. ¿Qué se debe hacer con la persona que está comentando las cosas? Toca confrontarlo, ayudarlo. Y muchas veces es bueno no ser tan amigo de esas personas. Cuando alguien, escúcheme bien, cuando usted tiene una amistad que le gusta hablar de otros mal y siempre y el hermano tal y la iglesia tal y fulano de tal, y siempre le trae informaciones que pues, usted para qué necesita esas informaciones, y siempre le trae esos reportes, esa persona no debe usted tenerla de cerca. Porque dígame una cosa, si habla mal de medio mundo, ¿no hablará mal de usted? ¿Cuántos me están escuchando?
¿O es que usted es muy optimista y dice, no, él hablará mal de todos, pero de mí no hablará mal? No, si a usted le habla mal de todos, pues también hablará mal de usted. Entonces, ¿qué es lo mejor hacer? Apartarlo. Dice, saca el chismoso y se acabará la contienda. Entonces, mire lo grave que es esto, porque muchas veces en las iglesias hay eso, en las familias hay eso, en las empresas, en tantos lugares, gente que comenta y comenta y sencillamente se deleita en esto, ¿cierto? Entonces, veamos el capítulo 20, verso 19 de los Proverbios, por favor, miremos en ese pasaje. 20, 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Este problema del chisme es algo muy, muy de la raza humana. Es algo muy que está en los seres humanos. Por eso el Señor dijo desde el Antiguo Testamento en Levíticos 19, 16: no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Entonces lo primero que dice el versículo es que no andemos chismeando en medio del pueblo. Lo dice, pero dice que no atentarás contra la vida de tu prójimo. O sea que el estar levantando o haciendo comentarios y comentarios es atentar contra las personas, es atentar contra la vida de esas personas. Quizá nosotros decimos, es que donde nosotros somos les gusta el chisme, y en nuestra familia les gusta, y en mi casa nos gusta, pero hay que superar eso. ¿Cuántos dicen amén? Hay que decir no, no más. Esto es algo que trae mucha destrucción. La palabra de Dios dice que no se cultiven esas conductas. La Biblia dice en Efesios 4:29 que hablemos más bien lo que edifica, lo que es bueno. Entonces, ¿qué debemos hablar de las personas? Lo bueno de las personas. ¿Cierto que sí? Digamos, si es una persona honesta, hablemos de su honestidad. Si es una persona laboriosa, hablemos de su laboriosidad. Si es una persona buen administrador, hablemos de eso. Si tiene habilidades para evangelizar, hablemos de lo bueno, no hablemos de lo negativo. Si eso negativo en la persona me afecta a mí, debo hablar con la persona directamente, personalmente, y decirle, mire esto que está sucediendo, esto que está pasando, y arreglar los problemas de una forma directa. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Dice Mateo 12:36, importante este pasaje, como todos los pasajes de la palabra de Dios, la responsabilidad y la seriedad de nuestros comentarios, de lo que nosotros decimos. Dice ese texto de la palabra, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces la reflexión es esta: tengamos cuidado de lo que comentamos. Es muy fácil comentar, ¿cierto?, las situaciones de las personas, decir cosas de las personas, levantar situaciones de las personas, pero dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa que hablen los hombres tendremos que dar cuentas. Y esto es como el profesor que les dice, el viernes tendremos el examen de lo que les enseñé hoy. El contenido del examen será de lo que hoy estudiamos. Es lo que está diciendo el Señor, que cuando llegue el día del juicio, de esto nos llamará cuentas el Señor, de lo que estamos aprendiendo hoy. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella tendrán que dar cuenta en el día del juicio. O sea que es algo muy delicado, ¿cierto que sí? Es algo que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que podamos superar la situación del comentario, de estar sencillamente comentando las situaciones. Hay un poder tremendo en lo que nosotros hablamos y es una situación de una lucha constante en nuestra vida respecto a esa batalla en cuanto a lo que nosotros hablamos, porque dice el libro de Santiago 1:26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. Dice que si alguien se cree espiritual o religioso, pero no refrena su lengua, su espiritualidad es vana. Es decir, que es un gran reto, ¿cierto? Lo que nos está hablando es que la verdadera espiritualidad tiene que ver con
¿Cómo refrenamos esa lengua? ¿Cierto que sí? ¿Cómo paramos de comentar? ¿Cómo decimos hasta ahí nomás? Ya no puedo seguir más allá porque me está haciendo incurrir en pecado. ¿Cierto que sí? En el capítulo 3 de Santiago, vamos a mirarlo, versículo 6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces nos habla de ese reto tan tremendo, de esa batalla contra esa situación, ¿cierto? Dice que la lengua, aunque es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas, ¿cierto? Y dice que así como una gran nave es dominada por un timón pequeñito, así la lengua se jacta de grandes cosas. Tremendo eso. O sea, lo que puede hacer nuestra forma de hablar, dañar o edificar. Tremendo es esto. Entonces, la palabra del Señor nos llama a esa reflexión, ¿cierto? A poder entender, primero, no dar un falso testimonio y tener cuidado con el comentario. Cuando usted se siente ofendido por algo, ore a Dios. Si Dios le guía a pasar la ofensa, es lo mejor, pase la ofensa. Pero si Dios le guía que la cosa es grave, ore más y hable con la persona que está implicada. ¿Cierto que sí? Y si la cosa no se da, hable con personas de autoridad, testigos fieles. ¿Cierto que sí? Hasta que se solucione el problema. Porque en Dios todo tiene solución. ¿Cuántos estamos de acuerdo? En Dios todo tiene solución. Entonces, qué importante es esto. Ya para concluir, vamos a observar entonces cómo vencer ese mal hábito de estar comentando el falso testimonio o de estar hablando más, un poquito más de lo que debemos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos vencer? Algunos tips que nos pueden ayudar. En primer lugar, arrepintámonos de esto. ¿Qué quiere decir? Reconozcamos que esa conducta es algo que destruye. ¿Qué es el arrepentimiento? Lo hemos dicho muchas veces, es dejar de hacer lo malo. Entonces arrepentirse es dejar de hacerlo. Es decir, no voy a seguir con esta conducta. Quizá a usted hasta ahora le gustaba, pero usted decir ya no puedo. Ya voy a decir, Señor, ayúdame. Me arrepiento de estar comentando del uno, del otro, de estar levantando juicio del uno, del otro. Me arrepiento. Entonces, el primer tip es el arrepentimiento. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Que digamos, Señor, esto me está haciendo daño a mí mismo, está haciendo daño a otras personas. Me arrepiento de esto. Esto es muy importante. Primero, el arrepentimiento. Pero segundo, estar en oración. Recuerde que Mateo 6, en la oración dice, líbranos del mal. Entonces, la persona que está en oración responsablemente va a orar que Dios lo libre del mal. Y va a decir, Señor, líbrame de esa situación. Líbrame de ese ataque del enemigo, de querer estar comentando. Líbrame, Señor, líbrame. Entonces, la vida de oración pidiéndole al Señor que nos libre. Por eso el Salmo 141, versículo 3, le invito a que lo leamos. 141, 3, nos dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Ahí está orando David y le dice, guarda mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios, ayúdame a superar esto, Señor. Yo tengo este problema, Señor, me arrepiento de esto, pero ayúdame, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. Señor, ayúdame a superar esto.
Entonces, ¿qué sucede? Como cualquier hábito, cuando usted empieza a contrarrestar ese hábito, llega el momento en que ya no tiene fuerza sobre usted. ¿Cuántos me están escuchando? Y el poder del comentario se va diluyendo hasta que somos libres en esa área. Entre más comentemos respecto a otras personas, el comentario o el chisme se va a volver más fuerte en nosotros. Pero mientras nosotros morimos a eso, nos arrepentimos y oramos permanentemente esta oración que dijo el salmista: pon guarda mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Y permanentemente estamos en esa oración. Ese poder maligno del chisme va a irse quitando de nuestra vida hasta que estamos totalmente libres. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuántos glorificamos el nombre del Señor? Amén. Amén. O sea que hay victoria. ¿Cuántos dicen amén? Hay victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, otro tip que es bíblico es evitar las muchas palabras. Mire lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 10, verso 19. Miremoslo por favor. Proverbios 10, 19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? Dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? En las muchas palabras, ¿qué sucede? No falta el pecado. En las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras. Entonces, de pronto reducir un poquito las palabras, ¿cierto que sí? Y decía un comentarista que para eso Dios nos ha dado 2 oídos. ¿Cuántas bocas? Entonces, para que oigamos ¿qué? El doble y hablemos la mitad, ¿cierto? Entonces, dice la palabra de Dios: en las muchas palabras no falta pecado. Entonces, cuando se empieza a hablar y hablar y hablar y hablar sin ningún sentido, y sobre todo si se habla sin fundamento bíblico, sin contenido bíblico, sino de una forma como muy espontánea, va a haber el momento en que vienen palabras que no son apropiadas. ¿Cierto que sí? Entonces, evitar las muchas palabras. Y el texto bíblico es: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Pero, ¿qué tal les parece Proverbios 15, 28? Miremos Proverbios 15, 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Entonces, el principio, ¿cuál es? ¿El tip cuál es? El tip es: hablemos antes. Pensemos antes de hablar. Muy bien, muy bien. Pensemos que. Gracias. Su sonrisa me hizo reflexionar. Pensemos que. Pero a veces, ¿qué hacemos? ¿Qué dice el versículo? A ver. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Entonces, pensar antes de hablar, no hablar antes de pensar. Bueno, importante esto. Y por último, recordar cuántos efectos negativos traen los comentarios, primero a nuestra propia vida, ¿cierto? Porque ¿quién es el que primero se afecta con eso? Uno mismo. ¿Cuánto afecta esto a familias, a personas, a ministerios, a iglesias? Y muchas veces las iglesias se ven muy afligidas por eso, por comentarios del uno, comentario del otro, comentario del uno, comentario del otro. Y a veces hay iglesias hasta se acaban por eso. Porque es tanto como yo recuerdo una vez en el campo, fuimos a visitar una casa, ¿no? Pero la casa ya estaba deshabitada. ¿Y sabe qué característica tenía esa casa? Estaba llena de pulgas. Entonces el que entraba a esa casa se llenaba de pulgas. Eso era un pulguero terrible. Pero no solo entrando, sino que en el jardín, no, sino en el césped, varios metros, póngale usted unos 5 o 10 metros, también estaba lleno de pulgas.
¿Qué pasa cuando en una iglesia se permite o nos permitimos que se comente, y el niño comenta, y el pastor comenta, y el hermano comenta, y el otro dice, y todos dicen? Es como una casa de pulgas. Difícil vivir ahí, ¿cierto que sí? Todos están, ¿cierto? Entonces, qué tremendo es esto, pero que hoy le digamos, Señor, esto es algo serio, porque tú nos vas a bendecir. En nuestra boca va a salir es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Palabra que edifica, palabra que da vida, palabra que sana, palabra que exhorta pero que levanta, palabra de restauración, palabra de salvación. ¿Estamos de acuerdo? Y el Señor entonces va a manifestar su gloria sobre nuestras vidas. Damos la gloria al Padre Celestial. Orémosle al Señor. Padre, le damos gracias. Señor, gracias le damos, Señor. Gracias le damos. Vamos a orar, si puede levantarse, y vamos a darle gloria a Dios. Vamos a decirle gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias. ¿Sabe que algo que sí debemos hablar es gloria a Dios, alabanza al Señor? Gracias, Padre, gracias, Señor. Gratitud, alabanza, esto debe haber en nuestra boca. Digámosle gloria a Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por ayudarnos. Gracias, Señor, gracias. En el bendito nombre del Señor Jesús. Señor, te damos las gracias. Señor, gracias porque tú nos estás guiando. Gracias, Señor, porque tú nos estás guiando, Señor. Gracias porque tú nos estás dando la victoria. Empieza a darle la gloria a Dios. Señor, gracias. Señor, te damos las gracias, Señor. Te damos la honra, la gloria, la alabanza en el nombre del Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias. Oh, para Bayanda Calla. Gracias, Señor, porque tú tienes mejores cosas para cada uno de nosotros, Señor amado. Tú tienes bendición, tú tienes libertad, Señor. Tú tienes grandes cosas, tú tienes bendición. Empiece a proclamar la palabra de Dios sobre su vida. Empiece a proclamar las palabras de vida, las palabras de verdad, las palabras de autoridad. Empiece a proclamar los textos de la palabra de Dios. Ahí donde usted está, diga: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Diga: mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta, conforme a sus riquezas en gloria. Oh, ninguna enfermedad que envié a los egipcios enviaré a vosotros, porque yo soy Jehová, vuestro sanador. Jehová Jireh. Oh, bendito Dios, gracias, Señor. Gracias. Oh, Padre, en el santo nombre de Jesús, proclamaremos tu alabanza, Padre. Proclamaremos tu exaltación. Proclamaremos tu gloria, Señor. Gracias. Empieza a darle gracias a Dios. Dígale: Padre, cambio mi vocabulario. Empiezo a proclamar la grandeza de Dios. Empiezo a proclamar la verdad de Dios. Ahí donde tú estás, no te sientas condenado, sino dile: Señor, voy a hablar tu palabra, voy a hablar tu mensaje, voy a hablar tu libertad, voy a hablar tu santa palabra. Porque tu palabra es verdad en nuestras bocas. Tu palabra es verdad en nuestras bocas. Señor amado, gracias, Señor, gracias. Te damos las gracias. Te exaltamos, Señor Jesucristo. Gloria sea a Dios. Gloria a Dios. Levante sus manos